pasaste a todo. Listo. Entonces, el software es sencillito, ¿verdad? La complicación es para la presentación de las cosas. ¿Qué es la presentación? Por ejemplo, yo quiero que la letra sea Arial 12, por decirlo así, cualquiera. Quiero que los tamaños de la letra sea 24. Quiero que sea cursiva, quiero que sea no sé qué. O sea, eso es lo más complicado del programa. ¿Por qué? Porque para eso tú tienes que hacer un formato que configure todo lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces, yo para facilitar el proceso a ustedes, yo creé un formato de eso, ¿verdad? Creé y le configuré todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacerle al software? Simplemente cargarle la presentación, las presentaciones. Entonces, por ejemplo, para que tu producto final, o sea, tú finalmente lo que vas a entregar es o sea, tu diseño, en tu diseño final, tú lo que vas a presentar es estás pensando en estructura, apoyo, 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 mercado, finalmente o sea, lo que presenta es esto, mira. Esta es la planta, ¿verdad? Mira, ahí están las señales del tránsito. Esos son los delineadores de curva, la demarcación, los PR, las señales, la planta, los elementos de la tangente, los elementos de la curva, la longitud, la tangente, la externa, la ordenada media, la cuerda larga, la sisa del PC, norte del PC, el cuadro de la curva, ¿verdad? Ahí lo dan todo. Aquí está, obviamente, el cuadro de las tangentes, curvas circulares y curvas espirales. Acá abajo tú muestras el perfil, ¿verdad? El perfil de la vía. Este es el terreno natural, la línea verde y la línea roja es la rasante. Y en el medio el diagrama de Peralta, que es lo que le tocaba investigar. Y la sección transversal de diseño. Obviamente aquí necesitas que el diseñador de pavimento te dé la estructura. Por ejemplo, se tiene una mezcla asfáltica de 10 centímetros, una base granular de 25 y una subbase de 30. Y el ancho de la sección transversal, que también lo damos aquí, es este, ¿verdad? Entonces, nosotros ¿por dónde vamos? Por el trazado de la planta nada más. Nos faltaría el perfil, el diagrama de Peralta y la sección transversal, que es el diseño. Entonces, finalmente, el producto que tú muestras es esto, un plano así. Obviamente tiene que llevar su norte, su escala gráfica, las convenciones, eso se lo tuvo que enseñar a hacer. Y después viene lo que es la señalización. ¿Está claro? Bueno, hasta allá, la idea es que lleguemos hasta allá. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Pues, vamos al software y vamos a cargar la plantilla. Entonces le das aquí